30 años en silencio y solo 3 años de ministerio público. La vida de Jesús de Nazaret ha marcado la historia, pero una gran pregunta sigue intrigando al mundo. ¿Qué ocurrió en esos años ocultos antes de que se presentara en el Jordán para ser bautizado? De su infancia sabemos del nacimiento en Belén, de la huida a Egipto, de su regreso a Nazaret y de aquel momento único cuando, a los 12 años, sorprendió a los sabios en el templo, y después, un largo silencio. Ese silencio ha alimentado teorías, leyendas e incluso mitos. Algunos se han preguntado, ¿viajó Jesús a otros países? ¿Se preparó en secreto con maestros desconocidos? ¿O simplemente vivió como un hombre común en su aldea? La Biblia no nos da cada detalle, pero sí nos ofrece suficientes señales para descubrir que esos 30 años no fueron un vacío, sino una etapa de formación perfecta. Fueron años de obediencia, de trabajo, de oración y de preparación. Años donde, lejos de los reflectores, el Hijo de Dios se hizo cercano a nuestra humanidad, aprendiendo lo que significa vivir como hombre en un mundo caído. Hoy vamos a recorrer ese período misterioso. Nos adentraremos en las Escrituras, en el contexto histórico y en la vida cotidiana de Israel, del primer siglo para responder a la pregunta, ¿qué hizo Jesús antes de los 30 años? Antes de continuar, ¿qué crees que hizo Jesús en ese tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Todo comienza en Belén, una aldea pequeña e insignificante para el Imperio Romano, pero inmortalizada por la profecía. El profeta Miqueas había declarado siglos antes, «Y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Allí nació Jesús, no en un palacio, sino en un pesebre. El Salvador del mundo vino en pobreza para identificarse con todos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Aquella noche, los cielos se abrieron y los ángeles anunciaron a los pastores, «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Pastores sencillos fueron los primeros testigos, mientras sabios de Oriente seguían una estrella que los condujo hasta Belén para adorar al Rey de Reyes. Pero su llegada no pasó desapercibida. Herodes, el rey celoso y temeroso de perder su trono, intentó matar al niño ordenando la matanza de los inocentes. Fue entonces cuando un ángel advirtió a José en sueños, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Y así, en la oscuridad de la noche, la familia de Nazaret se convirtió en refugiada, atravesando desiertos hasta llegar a Egipto. Allí, en tierra extranjera, Jesús pasó sus primeros años, cumpliendo lo anunciado por Oseas, «De Egipto llamé a mi hijo». Tras la muerte de Herodes, el ángel vuelve a hablar con José. La familia regresa a Israel, pero no a Belén, sino a Nazaret, una aldea despreciada en Galilea, donde Jesús crecería lejos de la fama, en anonimato y sencillez. De este modo, también se cumplió la profecía, «Será llamado Nazareno». Así, entre la profecía, la persecución y la protección divina, transcurrieron los primeros años del Hijo de Dios. Años donde la providencia de Dios lo resguardó del poder de los hombres, porque nada podía impedir el plan eterno de salvación. Después de la huida a Egipto y la muerte de Herodes, la familia regresa a Israel y se establece en un pequeño y despreciado poblado de Galilea, Nazaret, un lugar tan insignificante que siglos más tarde alguien preguntaría con ironía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Allí creció Jesús, lejos del esplendor de Jerusalén, lejos de los sacerdotes y doctores de la ley. Creció en la sencillez de una aldea campesina, rodeado de agricultores, artesanos y gente humilde. Compartió la vida cotidiana de todos, las cosechas, las fiestas en la sinagoga, las oraciones familiares y el trabajo diario.
El evangelista Lucas lo resume en una sola frase: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero detrás de esas palabras había un proceso completo: desarrollo físico, madurez intelectual y crecimiento espiritual. La educación en el judaísmo del siglo I era rigurosa. Según el historiador Alfred Edersheim, dice: desde los 5 años los niños comenzaban a estudiar la Torá en la casa del libro, a los 10 la Mishnah, y a los 13 debían estar listos para cumplir los mandamientos como hijos de la ley. Fin de la cita. Esto significa que Jesús aprendió desde niño a leer y memorizar la Escritura. Aprendió las oraciones, los salmos, los mandamientos y los profetas. Su vida diaria giraba en torno a la palabra de Dios, la sinagoga y el hogar, pero no solo crecía en conocimiento. En Nazaret también aprendió el oficio de José, la carpintería. Trabajó con madera y piedra, desarrollando fuerza y destreza. La gente lo conocería más tarde simplemente como el carpintero. En esas calles polvorientas, en ese taller sencillo, en la rutina de la vida cotidiana, el Hijo de Dios se preparaba. No eran años vacíos, sino un tiempo de formación. En lo secreto, Jesús aprendía a obedecer, a servir, a trabajar y a vivir como verdadero hombre, sin dejar de ser el Hijo eterno del Padre. Ahora bien, han pasado 12 años desde el nacimiento de Jesús. Según la costumbre judía, cada año José y María viajan a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero esta vez es diferente. Jesús tiene 12 años, la edad en que un muchacho comenzaba a ser considerado responsable de la ley. Miles de peregrinos suben a Jerusalén. La ciudad está llena de cantos, oraciones y sacrificios. En medio de esa multitud, el joven Jesús observa el esplendor del templo, los sacrificios, los sacerdotes y los doctores de la ley reunidos en debate. Cuando llega el momento de regresar, sus padres parten hacia Galilea, pensando que Jesús viajaba entre los parientes. Pero después de un día de camino, descubren que no estaba con ellos. Desesperados, regresan a Jerusalén y tras 3 días de angustiosa búsqueda, finalmente lo encuentran. Está sentado en medio de los maestros, escuchando, preguntando y respondiendo con una sabiduría sorprendente. Lucas escribe: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El historiador Alfred Edersheim comenta: no era la simple curiosidad de un niño precoz, sino la evidencia de una mente y un corazón que entendían la Escritura desde dentro, como si la palabra estuviera viva en él. Fin de la cita. María, conmovida y angustiada, le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús responde con la primera declaración registrada en su vida: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con esas palabras revela su identidad y propósito. Su vida está consagrada a la voluntad del Padre Celestial. Sin embargo, no se rebela contra la autoridad de sus padres. Lucas añade: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Así, el niño que asombró a los sabios del templo regresó a la vida sencilla de Nazaret. No buscó fama, no buscó reconocimiento. Esperó el tiempo de Dios en obediencia y humildad. 30 años de silencio antes de 3 años de ministerio que cambiarían el destino del mundo. Tras aquel momento en el templo, los evangelios no vuelven a mencionar a Jesús hasta que comienza su ministerio a los 30 años. Este periodo de casi 18 años es conocido como los años ocultos de Jesús. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Lo que sí sabemos es que vivió en Nazaret, junto a su familia, y que fue conocido como el carpintero. En el mundo judío del siglo I, la carpintería era un oficio duro y multifacético. El carpintero no solo trabajaba la madera, sino también la piedra, ya que en Galilea abundaban las construcciones de piedra. Fabricaba yugos, puertas, mesas, techos y herramientas de trabajo para los agricultores.
Jesús, en su juventud, trabajó día tras día en el taller. Conoció el cansancio, el sudor y las exigencias de los clientes. Por eso, cuando más tarde decía, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga», hablaba con la experiencia de quien había elaborado yugos para animales y conocía de primera mano el peso del trabajo humano. El estudioso Joaquín Jeremías señala, Nazaret era una aldea marginal y el oficio de carpintero estaba lejos de ser un símbolo de prestigio. Sin embargo, en ese contexto Jesús aprendió la disciplina, la humildad y la cercanía con la vida del pueblo. En esos años, también asistía regularmente a la sinagoga, donde leían la Torá y los profetas. La vida de oración, las fiestas judías y la memorización de la Escritura marcaron profundamente su formación espiritual. Lucas lo resume diciendo, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tras aquel día en el templo, cuando Jesús tenía apenas 12 años, los evangelios guardan silencio. Pasan 18 años de los que nada se nos dice con detalle, y ese silencio ha dado lugar a toda clase de teorías, mitos y especulaciones. Algunos intentaron rellenar ese vacío con relatos fantásticos. Surgieron los llamados evangelios apócrifos. Uno de ellos, el Evangelio de la infancia de Tomás, cuenta historias extrañas. Un niño Jesús que moldea pajaritos de barro y les da vida, o que maldice a otros niños y los mata. Pero la iglesia primitiva rechazó esos escritos. Eran inventos que no mostraban al verdadero Hijo de Dios, sino caricaturas nacidas de la imaginación. Siglos más tarde, en tiempos modernos, aparecieron otras teorías. Algunos afirmaron que Jesús viajó a la India o al Tíbet, buscando sabiduría en tierras lejanas. Lo pintaron como un iniciado en misterios orientales, mezclando su nombre con el hinduismo y el budismo. Pero no existe evidencia histórica seria que respalde esas afirmaciones. Los expertos coinciden. Jesús nunca salió de Palestina. La verdad más sólida, la que se desprende de las Escrituras y del testimonio histórico, es que Jesús permaneció en Nazaret. Allí, en el anonimato de un pueblo despreciado, vivió como carpintero, trabajando con sus manos, obedeciendo a sus padres, asistiendo a la sinagoga y esperando la hora de Dios. El teólogo Frederick Fyvie Bruce escribió, «El silencio de los evangelios no es un vacío, sino un testimonio. Significa que en lo ordinario, en lo desconocido, en lo cotidiano, Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios». Y así fue. No en la India, no en palacios, no en relatos fantásticos, sino en lo secreto de Nazaret, en el taller de carpintería, en las calles polvorientas, en la rutina de cada día. El Hijo de Dios se preparaba en silencio para la misión más grande de la historia. Jesús vivió 30 años en silencio y a la edad señalada por Dios, dio el primer paso hacia su ministerio público. ¿Por qué a los 30? Porque en la ley de Moisés, esa era la edad en que un sacerdote podía comenzar su servicio en el tabernáculo. Leamos Números capítulo 4, verso 3. De 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Jesús cumplió esta figura. Él no era un sacerdote levita, pero sí era el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando llegó a los 30 años, el cielo dio testimonio de que había llegado su tiempo. Se presentó ante Juan el Bautista en el Jordán. Allí, delante del pueblo, se humilló en las aguas del bautismo, y entonces ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz desde lo alto dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». 30 años en lo secreto habían preparado 3 años de ministerio público. 30 años de obediencia en Nazaret fueron el fundamento de la obra de redención. El silencio no fue pérdida, fue preparación. No fue olvido, fue el diseño perfecto del Padre. 30 años de silencio que no fueron desperdicio.
Jesús nos enseñó que en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano, también se cumple la voluntad de Dios. Cuando nadie lo veía, Él estaba agradando al Padre. Cuando parecía que nada ocurría, el cielo estaba preparando el tiempo perfecto. Así fue la vida de Jesús antes de los 30. Obediencia, trabajo y santidad. Y cuando llegó el día señalado, el Padre abrió los cielos y declaró: «Este es mi Hijo amado». El mensaje es claro: la fidelidad en lo secreto siempre precede a la gloria en lo público. Así llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo para que más personas conozcan la verdad de la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo video.